Juan, nada, muchas gracias por este tiempo. La primera charla del año, así que nada, muy, muy agradecido con vos. Y bueno, nada, vamos para empezar. La pregunta que le hago a todo el mundo es: ¿por qué decidiste estudiar geología? ¿Qué es lo que te motivó? Bueno, Fran, antes que nada, gracias por el espacio. Me sorprendió la convocatoria para bien, porque bueno, de alguna manera venía siguiendo algunas charlas, algunos posts que por ahí publicas en redes y demás, a lo que hace la geología, para geólogos y para no geólogos también. Bueno, un poco que mi historia con la geología es una cuestión familiar de inicio. Mi viejo es geólogo, mi abuelo era geólogo y mi tío abuelo también era geólogo. Entonces, yo siempre digo que el acercamiento con la geología pudo patear para un lado o para el otro, porque el conocer cómo era la disciplina, digamos, y qué tipo de vida traía aparejado eso, o qué tipo de tareas, qué tipo de trabajo, de oficina, de campo, las dos cosas o no. De alguna manera, yo siempre digo que conocer eso en mi caso me llevó a continuar, digamos, con esa actividad, pero podría haber sido lo opuesto, de decir, esto no es lo que quiero, esto no es lo que me gusta, no me gusta el campo, no me gusta este tipo de trabajo y hubiese optado para otra cosa, pero bueno, se dio por el sí, digamos, en mi caso. Así que eh, un poco que la vida familiar viene surcado por ese lado, Mm. porque, bueno, eh, la familia de mi viejo viene de la ciudad de La Plata y yo después estudié ahí, mi viejo estudia ahí, mi abuelo igual, digamos. Ujú. Eh, por parte de mi viejo, una historia petrolera que comienza en YPF, le ingresa en el año 81 y se viene trasladado al norte y de ahí no se fue más hasta el día de hoy. Entonces la historia familiar también trasciende en el noroeste argentino como base logística y geológica también. Así que un poco por ahí comenzó, digamos, y con contactos a través de esa realidad, digamos, Claro. de un abuelo que era profe de geólogo, pero profe de geografía en el Colegio Nacional, Ah, mira. en La Plata. Parte de mi familia, bueno, primos de mi viejo que hoy están en Cristamine, proveen arenas para fracking en Vaca Muerta. Bueno, por ahí hasta pasar por la fabricación de hornos para cerámica y una fábrica de satinado de frascos que laburaba para Rigoló, que era de mi abuelo, y después queda para mi viejo. Bueno, Wow. un poco por ahí vino el inicio. En el año 2000, 2002, cuando termina mi colegio secundario, en un colegio equivalente al nacional, pero acá dependiente de la UNSA, en Claro. Salta. Yo soy de Salta, nacido igual que mis tres hermanos. Eh, bueno, comencé a evaluar posibilidades que no distaban mucho una de la otra, que era geología o geofísica. Ah, claro. Y geofísica de formación solo había en el Volpón y en San Juan o en el Observatorio en La Plata. Entonces mi historia familiar, mi hermana más grande estudió en La Plata y dije, bueno, voy. Además de leer lo que decía la guía UDEVA, digamos, del plan de estudio de geología, de geofísica y demás, que en ese momento era mucho libro, poco, no se manejaba mucho Claro. esos planes por internet. Fui y dije, bueno, voy a ver los planes, voy a ver la facultad, voy al observatorio, voy al museo Ujú. y demás, y empecé a entrevistarme con gente. Un viejo físico que era Pousa, que laburaba ahí en 648 arriba de Humanidades. Eh, Dije, bueno, ¿por qué lado va? Empecé a hablar con gente que laburaba en geofísica, no necesariamente relacionada a la exploración, a la sísmica, por ejemplo, sino a otro tipo de métodos. Claro. Y bueno, y me entrevisté con gente que era del palo geológico, que laburaba en INREMI, que laburaba en la facultad, que laburaba en el museo, Ujú. como para hacerme un poco foguearme un poco de qué es lo que hacía, digamos, y no estar sesgado por mi historia familiar, sino por lo que realmente podía hacer un geólogo como persona, digamos, y como miembro de la sociedad, en lo productivo, en lo profesional en general. Claro. ¿Y cómo te desenvolviste en la carrera? ¿Te fue difícil? ¿Al principio costaba o la verdad que te fue bien en general? Mirá, para alguien
que era del interior, digamos, siempre el desarraigo, de irse a 1.600 kilómetros de tu casa, a pesar de la historia de familia que había y todo, no. Claro. Bueno, siempre cuesta un poco más. No iba los fines de semana a mi casa, no llevaba ropa a la casa de mis viejos que vivían en Chascomún para lavar ropa, o no me traían encomienda de milanesa, ese tipo de cosas que hacían muchos de mis compañeros. Claro. Estábamos a 1.600 kilómetros, no había plata para pagar el avión, así que eran 18 horas de cole, con lo cual 2, a lo sumo 3 veces por año visitaba mi casa, digamos. Claro. Entonces, pero sacando eso, la verdad que yo también, a ver, a pesar de la extrañitis y todo eso, yo buscaba eso, digamos, buscaba estar fuera de mi casa, hacer una experiencia viviendo solo. Me fui a vivir con un amigo allá, que después él se volvió, yo me quedé allá, mis hermanos después con ellos vivimos en un departamento y nos empezamos a hacer de esa forma. Pero la carrera la hice en tiempo y forma, entramos creo que 80 más o menos ese año que iban a geología, y solo 9 terminamos de cursar en los 5 años en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. O sea, éramos los bichos raros que terminaban en tiempo y forma, cuando el promedio histórico era recibirse en 8 años de la facultad para una carrera que tiene 5. Mirá. Ese promedio histórico no ha cambiado demasiado tampoco. Pero terminamos de cursar en 5 años y bueno, en mi caso a los 6 y medio ya me había recibido, no había tesis en ese momento, estaba suspendida, y egresé con promedio 9, así que en términos de calificaciones no fue para nada mal. Sí, el esfuerzo que requiere eso, digamos, más constancia que cerebro, digamos, en un montón de casos para poder sacar las cursadas que son pesadas, digamos, por la parte práctica fundamentalmente, pero también por lo que requería estar ahí, y bueno, era por lo que uno estaba ahí, era como ese mandato claro, sí, de hacerse ahí, ¿viste? Pero por ahí fue un poco la cuestión. En el medio, yo estaba rindiendo las últimas materias y me había pintado, quería hacer un doctorado afuera. Mira. Eso fue en el 2009, cuando estaba rindiendo mis últimas materias, y yo ya hace tiempo tenía contacto con la Universidad de Cornell, digamos, con Teresa Jordan y Rick Almendinger en particular. Son amigos de la familia desde hace mucho tiempo. Entonces me propuse irme a Cornell a hacer mi doctorado. Mira. Por distintos motivos, que básicamente era por el financiamiento, que dependía de Petrolera. El 2009 fue bastante complicado para las petroleras a nivel internacional, y esa posibilidad de ir a Cornell se frustró, digamos. Paré de estudiar unos meses y me dediqué a estudiar inglés, a reforzar y a rendir exámenes para irme exclusivamente. Claro. Y después eso no salió, y bueno, fue una frustración del momento que me pareció con el tiempo que quizás no tenía la madurez necesaria, y por las cosas que se dieron después, en el fondo agradecí esa frustración, porque bueno, hoy estoy terminando mi doctorado con otra madurez, con otra estructura, con otro know-how previo. No critico al que egresa de la carrera de grado y se mete al doctorado, para nada. El doctorado, lo mejor del doctorado es la persona, el doctorando, no es el trabajo en sí, que es de alguna manera desarrollar una herramienta metodológica para resolver un problema que está ahí, se puede leer, consultar y todo, pero yo creo que el desarrollo profesional de la persona ahí está bueno. Quizá el que se mete recién egresado no cuenta con otro tipo de perspectiva. Era una fuente de estabilidad económica, y lo sigue, bueno, ahora no tanto, pero ingresar tiene otras dificultades, pero por lo menos eran 5 años de remuneración económica. Claro. En mi caso eso no era prioritario, y bueno, creo que haciendo el doctorado de grande, por decir de alguna manera, con ya otro derrotero recorrido y otro know-how y otra experiencia en lo personal, también creo que uno encara de viejo el doctorado de otra manera.
No, encima ya me imagino que, bueno, ahora vamos a ir hablando, ¿no? Pero ya tenés más técnicas de análisis, tenés otros criterios para reflexionar los datos. Me imagino que en su momento capaz recién estabas recibido, capaz o no. Sí, seguro. Mirá, yo empecé en el 2007, yo estaba cursando Geología Argentina Sí. y sale la posibilidad de ir a hacer un trabajo en apoyo a un doctorado de Cornell acá en el Subandino. Lo que quería era una tesis asociada a paleoclimas, donde se muestraban paleosuelos para bueno, básicamente muestrar nódulos de carbonatos en un perfil de 7.500 metros de espesor que había en el terciario subandino y tenía alrededor de 250 paleosuelos. Entonces queríamos evaluar la evolución climática a partir de isótopos de oxígeno y carbono, básicamente, y algo de hidrógeno en las pelitas. En ese momento le digo a Ana Sato, que era mi profe ahí, le digo, che, Ana, mirá, salió esta posibilidad, tenía que faltar a la primera fecha de un parcial, y me dice, no podés perder esta oportunidad, andá, una oportunidad única para ir con Teresa al campo y esto que lo otro. Bueno, nada, de ahí empezó como a meterse en la cabeza, y Geología Argentina también batallaba bastante con el tema de edades, digamos. Uf. Y charlando de ida y vuelta con mi viejo, me cuento una anécdota de otro viejo geólogo que le había dicho, bueno, a mi viejo le dicen Twitty, digamos, conocido por ahí, y le dice, mirá, Twitty, la geología se piensa en términos de velocidades, distancia sobre tiempo. Todas las variables tienen una actividad en el tiempo y un alcance o una variable espacial que hay que considerar. Y eso, bueno, le resonó a él, digamos, en su cabeza, y desarrolló su vida profesional geológica pensando en esa ecuación, digamos, y de alguna manera, qué sé yo, quizá heredé eso, digamos, de hacer una geología más cuantitativa de manera general, digamos. Entonces, ¿cuáles eran las técnicas que me aproximaban a hacer esa geología más cuantitativa o a tener por lo menos algunas variables para poder cuantificar si vamos por el buen camino o no? Hablo de manera general y no tanto una geopoesía, digamos, que era más cualitativa. Entonces, eso derivó en meterme en la parte de magnetoestratigrafía, el paleomagnetismo en un inicio, después hacer en la empresa en la que trabajaba y que trabajo actualmente, de decir, bueno, qué es lo que tenemos a disposición para hacer una geología cuantitativa en el subandino, que es donde realmente trabajé, digamos, en Bolivia, en el noroeste argentino, y eso cómo contribuía a caracterizar el sistema petrolero. ¿Qué teníamos para caracterizar desde el Devónico hasta el Mioceno en términos de edades, combinado con la paleo o la palino, qué podíamos hacer? Claro. Cómo podíamos evaluar la edad de los depósitos, datar las tobas que estaban en el terciario, qué métodos teníamos a la mano para evaluar cuándo se generaban las trampas estructurales y una serie de cosas. Entonces, en el 2010 empezamos un proyecto, fue el primero en el que trabajé. Yo egresé en agosto del 2009, el 2010 estaba 22 días al mes en el campo desde mayo a octubre, mapeando el subandino norte. Wow. Tarea complicada, logística si la hay, en el norte de Bolivia, al límite con Perú. Y bueno, la empresa en ese momento, que era Petroandina, que era un híbrido de PDVSA y PFB, o sea, Venezuela y Bolivia, habían metido en el presupuesto, con lo cual era una cosa inédita, datar muestras para termocronología. Ah, mira. En ese momento eran trazas de fisión en apatitas y zircones y uranio, torio, helio en zircones. Entonces, ahí sacamos los datos, una serie de cosas, y llegó un momento que nos devuelven el informe y no nos cerraban los resultados. No puede ser, esto no puede ser, ¿cómo es? Bueno, hacíamos las cosas en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Y éramos usuarios de los datos. Entonces, en ese momento, le decimos a Ulrich Grasmacher, le decimos, che, ok, te pagamos el pasaje y vamos a conversar los datos.
El tipo llega acá, eso fue en 2011, Ujú. nosotros defendiendo nuestra geología y él defendiendo su técnica, estuvimos a las puteadas cerca de 3 horas a los gritos en la oficina. Dios mío. No, que esto no puede ser, que esto no cierra, que esto, que lo otro. Bueno, con el tiempo, con el pasar de esas horas, dijimos, che, vamos a modelar estas muestras, estos constraints geológicos no los habíamos considerado para evaluar la subsidencia o las edades del terciario, una serie de cosas. Y dijimos, bueno, vamos a repensar esto. Y bueno, ya teníamos tareas post reunión, tanto nuestras como para él, como para cerrar un informe más acorde en el que combinábamos la geología que sabíamos y los datos o las edades que salían de los análisis que él había hecho. Nos vamos al dique Cabra Corral, acá cerca de Salta, muy conocido, afloramientos del Maastrichtiano Daniano, donde años después empezamos a hacer un curso de estratigrafía secuencial de alta frecuencia, aplicado al offshore de Brasil, así están las cuestiones. Entonces Mira. le decimos a Luli, bueno, Uli, te llevamos a ver un poco de geología, y ahí estábamos almorzando, y el tipo nos dice, che, ¿y por qué no hacen un laboratorio acá, Ah, en Argentina? Entonces, la técnica poco se conocía, poco se manejaba, por supuesto no había ningún laboratorio acá que lo hacía. Brasil era lo más cercano, pero mandaban a irradiar las muestras porque era por detector externo, se iban a Francia, se iban a Alemania a irradiar, tenía demora de 6 meses a un año el retorno, una serie de cosas. Entonces empezamos dijimos, che, tenemos este espacio en el depósito, pongamos un buen microscopio para contar. Bueno, eso se transformó en la Andes. mira. Años después, esa idea semilla, digamos, derivó en un fontar, digamos, del ex MinSit, a lo que aplicamos en el año 2014, competimos entre las 23 provincias y Geomap, 51% y 49% con ICET, empresa privado-pública que tuvimos que conformar. Mira. Hacemos la Andes, hoy lleva más de 1.600 muestras informadas, analizadas y demás. Qué bien. Haciendo termo, haciendo uranio plomo, haciendo Raman, una serie de cosas. Así que bueno, un poco que la geología cuantitativa y el espíritu, si se quiere, emprendedor de ser ganas de que preferíamos ser cabeza de ratón y no cola de león, como decimos, motivó, digamos, que formáramos la Andes, y está ahí desde 2014. Bueno, eso me dio curiosidad de esta anécdota que me contaste, como que en un momento tenés el criterio de la herramienta, la metodología, y después tenés el criterio geológico en función de los datos, a ver qué opina el geólogo. Pero a veces tenés esa contradicción, no, bueno, pero la herramienta me dio esto. No, pero desde la geología está mal. Pero ¿quién está mal, la herramienta o el geólogo? Eso a veces me imagino que es confuso, ¿no? Mirá, no hay que casarse con ninguna idea, digamos, ni hay que ser rígido en el análisis, me parece que pasa por ahí. La herramienta, como puede ser la geología de campo o las herramientas o los datos que te genera algún pozo, está ahí y son complementarias a técnicas analíticas de cualquier tipo, de geoquímica orgánica hasta cualquier datación, hacer difracción de rayos X. A ver, son complementarias y cada técnica tiene sus limitaciones en su resolución espacial y en su resolución temporal. Claro. Entonces, la habilidad está en saber, primero saber que son complementarias y saber que cada metodología tiene sus limitaciones y son complementarias. Entonces, por ahí una técnica te puede generar una resolución y no le pidas más, o sea, no le podés pedir más al dato porque la técnica no te lo permite. Entonces, bueno, hay que ser consciente de eso, digamos, para no pecar de sobreinterpretar algunos resultados, digamos. Todo bien, hay gente que vende geología y hay gente que vende dataciones. Claro. Y no por eso hay que
hay que intentar de convencer, digamos, al otro. Si uno trata de convencer es porque de alguna manera entiende que es necesario y el que avisa no traiciona, digamos. Hay que ser consciente de esas necesidades. ¿Por qué? Porque el cliente, muchas veces el que está del otro lado no conoce las técnicas ni conoce las limitaciones. Claro. Eso fue un gran desafío que tuvimos desde la ATEANDE, que fue desarrollar un mercado. O sea, la gente entendía de dataciones, usaba las dataciones, pero no entendía lo que representaba el dato, ni la resolución que tenía, ni las limitaciones que tenía. Y a veces por ese desconocimiento se descartaba una técnica y era la propia limitación del geólogo que dijo, esta muestra no me dice nada, me patea la geología, una serie de cosas. Ahí cuando uno trabaja, por ejemplo, en modelado numérico, tiempo, temperatura, que en realidad, sea el proceso geológico que sea, uno intenta convertir lo que son fenómenos de calentamiento o de enfriamiento en función del escenario geológico en el que uno esté trabajando, y eso derive en subsidencia, soterramiento o exhumación, crecimiento estructural, erosión. Claro. Bueno, ahí muchas veces cuando empezás a modelar, el gran aprendizaje de eso es que a veces uno intenta cargar la mayor cantidad de datos o evidencias geológicas y funciona. Pero resulta que un autor te dice, no, acá en este periodo se interpreta que hay, en base a ningún dato, es una idea, hipótesis de trabajo, en el que dice, no, en este periodo hay enfriamiento, y el otro dice, no, acá hay calentamiento. Y vos probás el modelo, y resulta que los dos modelos, uno con calentamiento y otro con enfriamiento, para ese mismo intervalo temporal, cierra con los datos, con las dataciones medidas. ¿Era? Entonces vos decís, bueno, tengo que definir un poco mis constraints y entender que este escenario no es posible. A ver, así como nosotros le decíamos al alemán que modelaba cualquier cosa porque no conocía la geología, bueno, ahí es donde entra la geología a limitar de alguna manera. Por eso es un análisis integrado. Como me ha pasado también que a veces uno deja abiertas las ventanas de iteración del modelo y el modelo te genera un resultado con una media ponderada y vos decís, che, esto no suena muy razonable. Uno, en realidad, porque uno no lo entiende, digamos. El dato está ahí y por la estadística del modelado, el modelado funciona. Entonces, ahí uno tiene que ser permeable a ciertas ideas nuevas que se generan a partir del modelado o de los datos, que por ahí en términos geológicos no se percibió, digamos, no se concibió esa idea o esa hipótesis de trabajo. Claro. Es como el mismo razonamiento de que el caos es un orden que no comprendemos. Claro. Más o menos por ahí pasa la cuestión. Es que uno no tiene la capacidad para razonarlo o resolverlo, o hay algunas variables que uno no está considerando. Está bien, uno tiene que asumir ciertas premisas y tomar ciertas cosas. Muchas veces en geología es tan multivariable el fenómeno natural, digamos, que algunas cosas hay que dejarlas como constantes, porque si no nos volvemos locos, digamos. Entonces, ahí a medida que uno va avanzando en el conocimiento de variables, decir, bueno, esto ya lo tengo un poco más agarrado, esto es más ambiguo, este método me dice tal cosa, otra gente que está trabajando acá hizo tal otro método y parece que es bastante certero, hizo inclusiones fluidas, adaptó el relleno de fracturas por uranio, plomo en carbonato, con lo cual la edad de la deformación no puede ser esta. Pasa un poco por ahí, digamos. En realidad, a la TEANDE llegan un montón de gente con ideas. Eso es un poco la base de investigación, porque tiene proyectos de I+D internos y bancados, como el uranio, plomo en carbonato, digamos, claro, en el que se presenta un problema y uno intenta desarrollar un proyecto para resolver eso. A veces uno dice, sí, vos vendés dataciones para alimentar a la TEANDE. Y mirá, la TEANDE se gestó para resolver un problema.
y es una empresa y vive de eso, digamos, pero eso no es mala palabra para nadie, es lo mismo que uno se sienta mal por defender una idea geológica en la que cree, digamos. Claro, Entonces, no. por ahí pasa un poco la cuestión, me parece. Y, o sea, en Late Andes lo que hacen es dataciones y en Geomap después ¿qué hacen también? Mirá, Geomap, digamos, nace de un pequeño grupo de ex YPF, que antes era XR y después pasa a ser Geomap. Mira. Y después, bueno, creció a lo que es hoy, que cumple hoy, ahora, en 2001, ahora 91, ¿no? En el 92, 93 para acá, o sea, 2022, 2023, y ya estamos en 2025, así que lleva unos 32 años de existencia, más o menos. XR y luego Geomap siempre se dedicó al oil and gas, digamos, con una fuerte impronta a lo que era la geología de superficie. Bueno, laburando desde Neuquén hasta Venezuela, fundamentalmente en sistemas compresivos, aunque bueno, en el caso de la Cretácica, bueno, ya estábamos en otro tipo de ambiente, pero de alguna manera, cuando se gesta Late Andes preservaba el espíritu de generación del dato, y Geomap la cara interpretativa, digamos, o la integración con el know-how que se tenía en ese momento para resolver tal o cual problema. Uh-huh. Afortunadamente, cuando la gente, porque hay doctorados en empresas por todos lados, digamos, en YPF, en Pluspetrol, en las mineras, una serie de cosas, entonces, desde ese punto de vista, el que pasó por algún doctorado tiene cierta cuestión metodológica arraigada y en cuanto a conocimiento de técnicas para resolver algunos problemas. Entonces, claro, muchas veces esos son los que son usuarios en las empresas para intentar hacer algo. Entonces, es la persona que después te escribe para decir, che, necesito hacer tal datación, ¿qué se puede hacer con esto? Pero así como existen los clientes corporativos, también existen los clientes académicos. Claro. Llámese CONICET, llámese SIC o las mismas universidades, digamos. Uh-huh. Ahí, bueno, de las 1.600 muestras que lleva datadas Late Andes, casi 1.000 son del ámbito científico académico. Imagínate que existían hasta el momento, hasta el 2023, una demanda solo de CONICET de una necesidad de 600 dataciones por año de proyectos, de los cuales solo se podía cubrir unas 180, después se redujo a 90 y ahora estamos en la nada misma, pero eso te nutría, digamos, de proyectos de todo el país o de afuera para resolver problemas. Entonces, había una comisión que evaluaba eso, decir, che, vamos a distribuir las dataciones de esta forma para resolver tal o cual problema. Bueno, y entre los clientes corporativos y de investigación venían muestras de todos lados, desde la cuenca de Malvinas, desde los Andes patagónicos, cordillera frontal, venían cosas de la Cretácica del noroeste, subandino, cuenca de Claromecó, así. Así fue que, digamos, bueno, el año pasado se empezó en distintos clientes, se empezó a pedir el modelado tiempo-temperatura como un producto, además de las dataciones, que eran cosas que por ahí las empresas resolvían. Y el año pasado empezaron a caer muestras vinieron muestras de pozos de Neuquina, vinieron muestras del Golfo de San Jorge y de Cuenca Austral, con lo cual hay que meterse un poco en la estratigrafía, en los problemas de cada una de esas zonas. Yo particularmente, que soy de los que hago el modelado junto con algunos colegas, claro, yo laburé siempre en el subandino, digamos. Entonces, meterme en Neuquina, que no es mi paño, o en Cuenca del Golfo, o en Cuenca Austral, digamos, implica empaparse del tema, pero uno se va haciendo un know-how en función de conocer geologías que son ajenas totalmente, digamos. Entonces, uno va incorporando, uno va haciendo un ida y vuelta con el cliente, que es el que trabaja en esas zonas, digamos, cliente de cualquier tipo. Y bueno, a partir del año 2022, bueno, Geomap siempre se dedicó
a lo que era el análisis de sistemas petroleros, digamos, focalizado a convencional. Hicimos algunas cosas para intentar subirnos al tren de vaca muerta y no lo conseguimos. Empezó a disminuir las inversiones de todas las empresas en el convencional. Y dijimos, bueno, tenemos que innovar, mutar, hacer algo, diversificar para no caer en el camino. Entonces en 2022 dijimos, bueno, pensemos en una línea que sea diversificar a la parte minera. Entonces ahí empezamos a pensar, bueno, nos hicimos de algunos asesores, amigos, y empezamos a construir lo que es hoy Geomap, que la marca es Geomap Mining Oil and Gas, básicamente. Claro. Entonces tuvimos una pequeña llegada en la Argentina Mining de acá de Salta, que es una reunión bastante importante, que en ese momento tenía 4.500 asistentes. El año pasado fueron casi 9.000. Wow. Gente de todo el país que viene acá. Entonces, y lo primero en el que entramos fue litio. ¿Por qué? Porque de análisis de cuencas, de análisis de reservorio, de cambios climáticos y asociado a periodos húmedos y secos para el relleno de los salares y una serie de cosas, y de manejo de fluidos, digamos, en términos de reservorios, de reinyección, de factores de recuperación, de análisis de propiedades petrofísicas y demás. Bueno, veníamos de ese lado. Entonces, las primeras empresas con las que empezamos a trabajar eran empresas de oil and gas que derivaron en litíferas, digamos, por decir de alguna manera. Mira. En el norte ahí desembarcó, bueno, Pluspetrol con Lítica, Litos en el caso de Panamérica, después desembarcó Techin, bueno, YPF Litio hizo lo suyo. Entonces, de alguna manera, en esas ramas de litio que empezaron a abrir esas empresas, es que ellos derivaron gente que era de oil and gas a la división litio, digamos. Y de alguna manera esas personas que encontrábamos un interlocutor que manejaba los mismos términos que nosotros y que manejaba las mismas técnicas, digamos. Sí, bueno, sísmica de reflexión, vamos a hacer estos pozos, correr tales perfiles. Y ahí fue la primera respuesta del otro lado. Y después empezamos a hacer algunas otras cosas, digamos, en proyectos de tierras raras, de metales base, y de alguna manera empezamos a diversificar por ahí, porque qué bien. tuvimos que hacer eso para no morir en el intento, digamos. Claro. Quizá, bueno, mi viejo y jefe, gerente, etcétera, de alguna manera tuvo esa visión hace 3 años ya para eso. Y de alguna manera, desde que entré yo en Geomap, en el proyecto de Liquimuni, el Subandino Norte, que te comentaba en un principio, en el 2010, ahí inició mi carrera, si se quiere. Y yo empecé en paralelo haciendo 2 cosas. Una era geología de superficie, que era mapeo estructural y relevamiento estratigráfico en el Subandino. Y por otro lado, en 2009 y que empezó en el 2010, justo cuando yo entré en la empresa, se contacta a la Petrobras porque estaba buscando por todo el mundo, porque digo todo el mundo, era desde la caliza de San Juan, afloramientos en Namibia, en Oman, en Green River en Estados Unidos, una serie de cosas. Estaban buscando, si se quiere, análogos estratigráficos para lo que era el presal del offshore de Brasil. Entonces, de alguna manera, a través de lo que era PESA, que era Petrobras Argentina, que después pasó a ser PASA y después pasó a ser Pampa, etc. Ahí la gente de Petrobras se contacta con nosotros en 2009 para hacer una gira regional, y a partir de 2010 empezamos un trabajo de levantamiento de datos para hacer estratigrafía de alta resolución, para definir zonas de producción y unidades de flujo en los depósitos clástico-carbonáticos de lo que es acá el Daniano, en Yacoraite, digamos, en la cuenca cretácica, y eso nunca paró. Hoy, el año pasado, terminamos el curso regular número 30, 15 grupos de gerentes y 5 con socios, lo cual totalizan 500 personas que ya pasaron por el curso.
con Petrobras, y el año pasado ya se diversificó a PPCA, que es otra empresa de Brasil, y a Equinor, la noruega, que también opera, que perforó el Argerich X1 en el mar argentino. Entonces, para comunicar un poco que la estratigrafía secuencial, digamos, y la parte estructural son dos cosas con las que crecí, digamos, de alguna manera. Y a partir del año pasado empezamos a desarrollar un proyecto de estratigrafía mecánica y parametrización de fracturas, que era superponer las dos cosas. Claro. Dentro de un contexto de alta resolución, digamos, que lo tenemos bastante refinado, empezamos a superponer la malla de fracturas, digamos, para entender la génesis, el tiempo de esas fracturas, cómo era la distribución y cómo los intervalos clásticos y carbonáticos limitaban, digamos, esa densidad o distribución de fracturas. Así que de alguna manera volví a un inicio también, porque en 2009, en mi primer laburo con Ramiro López, que hoy está como gerente de especialidades técnicas en exploración de YPF, con él no estaba en YPF, estaba en Frontera en ese momento, digamos, y yo, fue mi primer laburo, me recibí en agosto, en diciembre estaba en Subandino haciendo fracturas de carbonato con él, y bueno, y 15 años después me encontré haciendo algo parecido con otra experiencia. Y en ese 2009 era época de lluvia, salimos evacuados en helicóptero, tuve una anécdota bastante interesante, pero bueno, eso tiene el Subandino, y laburar en verano ahí. Bueno, uno de los factores que estoy viendo mucho, me estás comentando, el tema de la comunicación, ¿no? Cómo hablar con gente que por ahí gerentes o son clientes de empresas y hablar sobre estos temas o informarles sobre lo que están haciendo o las metodologías. ¿Cómo es eso realmente? ¿Cómo es bajar a línea la información? Bueno, de alguna manera la experiencia de alguna manera habla por sí sola en cuanto a que el usuario técnico y el soldado raso, que es en definitiva quien va a pedir ese estudio, es el que necesita entender, claro, y elevar esas necesidades. Entonces, la audiencia muchas veces es muy heterogénea, digamos, porque nada, uno tiene una historia personal y profesional distinta. Cada persona es distinta y uno reconoce lo que conoce. Eso es una cuestión, digamos. Entonces, de alguna manera, uno sabe que va para intentar transmitir, digamos, lo que uno considera que es necesario de hacer en tal o cual área o para resolver tal o cual problema. Hay que tener en cuenta que el que te escucha del otro lado puede no tener ni idea o puede entender mucho, porque hay gente que uno le entrega un producto y no entiende nada y hace preguntas básicas y no por eso deja de ser interesante la pregunta. Y hay gente que te dice, che, esta planilla que me mandaron con los resultados, la correlación de los errores, me parece que hay un error en la planilla Excel que me mandaron. O sea, ahí te das cuenta que hay gente que maneja el dato, que lo da vuelta, que lo sabe interpretar, que lo sabe graficar. Entonces, de alguna manera, eso fue un desafío que tuvimos que afrontar, no tanto en GeoMap, que es geología de superficie claro, y es otro tipo de tareas que no se hace tanto, pero de alguna manera las bases técnico-metodológicas la gente lo entiende. Pero bueno, cuando uno va hacia técnicas analíticas que son más específicas y ese tipo de cosas, el gran desafío que tuvimos fue generar mercado, generar conciencia, transmitir, presentar en reuniones de trabajo, en workshops con las empresas, reuniones previas al lanzamiento de algún proyecto, o poner stand en el congreso, o hacer charlas de divulgación en los congresos, ya sea el de hidrocarburos o en el geológico, y ese tipo de cuestiones. Claro. Creo que a veces pasa por intentar bajar un poco simplificar un poco las explicaciones que
ya le ves la cara al que está del otro lado y por ahí no agarra mucho. El gran problema se da por cuando muchas veces en las empresas actuales el que maneja o te dice que sí o que no es la gente de supply o de compras, donde tenés un administrador de empresa, un contador, claro. o en el mejor de los casos un ingeniero que no tiene ni la base ni las ganas de escuchar algo que no entiende, digamos, y esa es la persona por la que pasa la contratación. Así es, digamos, por ahí vas a una Argentina Mining donde tenés en 3 días 20 rondas de negocio, donde tenés contado con reloj, porque te ponen el relojito en la mesa y tenés 5 minutos con un contador para que entienda lo que vos haces. Wow. Entonces, desde ese punto de vista, nada, si querés que el otro te compre o que más o menos pueda transmitir al sector técnico lo que uno está intentando proponer, digamos, nada, tiene que pasar por una diversidad de interlocutores, digamos, que si vos no lograste, no digo que lo hayas logrado, digamos, porque el ratio de conversión entre la cantidad de gente que te escucha y después los contratos efectivos que salen suele ser bajo. Claro. Pero en general es así, digamos. Pero bueno, si vos lograste llegar a alguien y ese alguien transmitió la necesidad o te puso en contacto con la parte técnica, bueno, ya es una batalla a medias por lo menos ganada para decir, bueno, existimos, hacemos esto y podemos disminuir el riesgo haciendo tal o cual tarea, digamos. Claro. Juan, me gustaría saber tu opinión acerca de... Bueno, estamos entrando en una nueva era un poco de ciencia de datos, inteligencia artificial. ¿Qué opinás de esto aplicado a la geología? ¿Realmente lo ves como algo positivo o hay cosas que no te convencen todavía? Yo creo que como toda herramienta contribuye a disminuir los tiempos, digamos. A nivel interpretativo todavía hay ciertos pifies, digamos, por lo menos en los ejemplos que estuve viendo aplicados, pero la máquina aprende rápido. Sí. El problema, bueno, ayer leí un posteo de Ailén Boria, con la que he trabajado, que se fue allá al hemisferio norte, digamos, a Irlanda creo, y se metió en la parte de ciencia de datos, machine learning, ahí, bueno, estaba un poco buscándole la beta ahí. Yo no tengo mucha experiencia, pero todo modelo, algoritmo que uno intenta tener que alimentarlo con los datos o en el formato de datos que corresponde, digamos. Si no, es como cualquier modelo, o no corre o te va a generar un resultado que dista de la realidad, digamos. Vamos a un ejemplo básico. Uno utiliza DeepL, ¿no? Sí. En la versión gratuita o en la versión paga, en la cual uno carga un Word, un PDF y te traduce todo. Y te traduce todo en 5 minutos. Eso es una herramienta, es una facilidad, digamos. A mí me ha pasado, disminuye tiempo para que lo que es engorroso o lo que es susceptible de cometer errores no pase por un control humano que además es demorado. Un poco aporta por ese lado, pero cuando vos cargas, yo por ahí para agilizar los tiempos escribo en español y veo la traducción en inglés. Siempre hay cosas que corregirle, traduce mal algunos términos, claro, algunas cosas. Pero vos entrás una semana después y escribís el mismo texto en español y ya la traducción es impresionante. Es otra. Y tiene sentido, reformuló lo que había escrito antes, entonces ahí te das cuenta que avanza a pasos agigantados y con millones de personas que lo están alimentando todo el tiempo para eso. Creo que pasa por ahí, digamos, es una herramienta que agiliza, digamos, que puede manejar un gran volumen de datos y a los fines interpretativos tengo mis dudas de que sea un reemplazo absoluto, digamos, del cerebro del geólogo, digamos. Creo que es una herramienta complementaria, por lo menos por hoy, hasta el avance en el que están las cosas, digamos. Bueno, algo de lo que estuvimos hablando, que estuve como notando, es como que vos tenés como una vida de empresario y otra vida de geólogo, digamos. Digo empresario porque como atraer clientes, digamos, llegar, innovar, por ejemplo, entender el mercado, las demandas del mercado. ¿Cómo son esas
trabajar como geólogo y también como empresario, de Late antes o en Geomap, digamos. Bueno, eso creo que va por añadidura de lo que es una pyme, ¿no? Claro. Eso, el multitask pasa por ese lado. Mirá, te doy una idea, mi día a día, cómo fue. Hoy a la mañana me desperté, empecé a contestar algunos mails de una gente que quería hacer argón-argón y yo estaba buscando, Lateandes no hace argón-argón, pero sí canaliza eso, entonces contactando a gente de Noruega, de Alaska, de cualquier lado para hacer eso, buscando presupuestos, tiempo de retorno, una serie de cosas en función de lo que la minera quería analizar. Me vine para acá, llegó un pedido de cotización, digamos, para la parte logística de un trabajo en la alta cordillera de San Juan. Un apoyo a una campaña de IP, de polarización inducida, en el que pedían camionetas, choferes y un coordinador logístico y bueno, y así planificar un poco la tarea. Después, al rato, tuve reunión con proveedores del ICPMS de Late Andes por un servicio técnico y decir, bueno, va a venir necesitamos poner el equipo en condiciones para afrontar este proyecto que estamos encarando y demás. Después apagué esa reunión y me puse a trabajar en figuras para la tesis. Claro. Que ya está en la etapa final, digamos, por suerte, así que cerrando eso. Y después vuelvo a mi casa y tengo 2 hijas y estoy modificando una casa, entonces que el proveedor del cemento, que los obreros que hicieron la pared no en escuadra, y bueno, un poco, no por victimizar a nadie ni nada, es una elección propia, pero bueno, digamos que hay que hacer un zapping, digamos, a lo largo del día para resolver eso. Hay semanas enteras que puteo porque estoy atrás de que paguen un servicio o de una cotización y no toco nada de geología, pero nada. Claro. Así, ni siquiera la parte técnica de una licitación donde uno pueda mostrar un valor agregado para hacer algo. A veces no pasa, pero bueno, a veces es la que toca, digamos. Claro. De alguna manera, a veces toca la parte impositiva, un presupuesto que pide una empresa de Brasil y a veces pasa por pensar junto con el cliente una solución técnica que es lo más enriquecedor, digamos, desde el punto de vista geológico. Así que un poco pasa por ahí, digamos. Es un poco heterogénea el trabajo, la tarea. En realidad creo que en las empresas grandes tampoco son un ser aislado que no me molesten, necesito pensar sobre esos datos, digamos. Hay un entorno, hay usuarios internos, hay análisis que se tercerizan, hay gente que labura en la parte sísmica, otro que labura en la parte petrofísica, otro que... Claro. Y nada, siempre uno interactúa y trabaja en un equipo multidisciplinario. De alguna manera hay que sacarle jugo a las mejores habilidades de cada uno para poder hacer eso. En Late Andes somos 16 personas y en Geomap somos 7. Claro. 8. Entonces, sumar la parte administrativa, 2 o 3 personas, pero llevamos en Geomap unos 130 proyectos en 35 años y Late Andes, bueno, se generó la primera datación en 2016 y ahora vamos en la 1600. Qué bien. ¿Y cuáles son ahora los próximos desafíos a futuro que tienen ustedes ahora? Mirá, desde Late Andes, digamos, ahora estamos encarando un proyecto preadjudicado en un país entero, confidencial, pero viene por un proyecto grande que, imagínate que son 200 muestras uranio-plomo para generar en un año, lo cual hay un rendimiento y un recurso humano e insumos y mantenimiento de equipamiento para cumplir con eso. Uh-huh. Y en simultáneo estamos terminando un I+D para datar uranio-plomo en carbonatos. Qué bien.
eso para componentes primarios, para eventos diagenéticos, para relleno de fracturas, para, bueno, cualquier tipo de carbonato que se te ocurra, digamos. Sí. Entonces, por el lado de Late Andes estamos ahí, y por el lado de Geomap estamos en un proyecto de tierras raras que bueno, nos ocupa, por lo menos aparte del equipo, varios meses en el año. Están saliendo algunas cosas para hacer, bueno, eso en Jujuy, pero también en Salta, alguna punta ahí en Catamarca, bueno, en Mendoza, desde que de alguna manera se reactivó, digamos, la actividad o los proyectos ahí. Está viendo algunas cositas que pueden surgir. Y bueno, como curiosidad, estamos haciendo el seguimiento de algunos pozos desde afuera, ¿no? Como por haber laburado en el subandino, a ver, bueno, cómo va el pozo de Charagua X1 ahí en el subandino sur, o bueno, queda que hablar del Charagua X1, una idea loca perforada en un sinclinal a 6.000 metros y quedó productivo donde nadie lo esperaba. Bueno, uno, está bien, proponer lo que no se sabe genera trabajo, pero bueno, hay que ser coherente y proponer lo que uno considera razonable para resolver un problema. Esa área que quedó, ese pozo productivo, digamos, tanto el devónico como el carbonífero pérmico del Mayaya en el subandino norte, ese fue mi primer laburo como geólogo en el año 2010. Mirá. Donde aplicamos termocronología. Claro. Y bueno, y estamos viendo los resultados 15 años después. Entonces, también hay que esperar a que eso suceda, digamos, 15 años, y hay que bancar una estructura, digamos, de recursos humanos y todo, para que 15 años después se reflejen los frutos de una idea por la que uno apostó tiempo después. Y bueno, claro. Por ahí creo que pasa. Digamos, es como ser... uno puede cambiar de idea, de pensamiento, evolucionar en las cuestiones, mientras que la conciencia no mude, digamos. Y que el objetivo de base, que fue incorporar conocimiento, no quede tapado por cuestiones comerciales o operativas, digamos. Cuando uno... Es la realidad que nos toca, digamos, y de vez en cuando uno puede decir, che, cuando perforen, saquen estas muestras, estaría bueno analizarlo. Y bueno, y de ahí, che, no, al final no pudimos sacar muestra porque salía tanto meter un muestreador y nos demoraba la perfo. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Yo te advertí, ahora no tenés las muestras para hacer picking o para sacar corona de tal intervalo, y ya está, te perdiste la oportunidad, digamos. Sí. Pero bueno, nada, por ahí pasa, creo. Bueno, Juan, última para terminar. ¿Qué consejo le darías a los geólogos hoy en día? Alguien que recién se están recibiendo, ¿no? Y está un poco perdido, no sé si ir a la investigación, a la industria, o ver estas otras oportunidades que vos nos estuviste contando. Mi consejo es que no sigan mi consejo. Nada, a ver, un poco en mi experiencia, digamos, cuando yo pasé por la misma, digamos, me estaba por recibir y digo, a ver, ¿qué puntas hay? El geólogo, ¿qué puede hacer, digamos? Porque yo tenía compañeros que se recibieron y no sabían qué podían hacer, digamos. Básicamente, ¿para qué me sirve el título? Acá está. Y ahí yo dije, bueno, a ver, está la parte de oil and gas, que era la que conocía un poco más por la historia familiar. Estaba la parte minera, que prácticamente no conocía nada. Estaba la parte de geotecnia, vinculado a la geología, vinculado a obras de ingeniería, y la parte de lo que era, bueno, aguas, y vinculada a aguas, la parte ambiental. Yo creo que en principio, si te dejas llevar por lo que crees que te va a llevar al éxito, olvídate. Es como formar una banda de rock y hacer tal o cual cosa pensando que la vas a pegar, digamos. Y el 1% de la banda se hace grande. Es como un proyecto unicornio. ¿Cuánto pasa de una idea, de una startup o de un spin-off, una idea semilla, a valer $1.000 millones? Mercado Libre, decime alguna otra. No sé,
son pocos, digamos. Contadas, sí. ¿A qué voy con esto? Es que primero conocer las posibilidades que la carrera o la formación nos ofrece desde el punto de vista disciplinario. Bueno, oil and gas, minería, geotecnia, aguas, parte ambiental. Y eso trae aparejado cierto ritmo de vida, cierto relocalizarse, régimen de 20x10, de 15x15, o laburar, hacer La Plata a Buenos Aires todos los días y comerte 3 horas de tránsito todos los días, una serie de cosas. Y creo que el lugar geográfico, digamos, que a veces uno lo puede elegir, a veces no, pero también por el tipo de vida que uno busca, ¿no? Claro. Digamos, son realidades que uno tiene que entender o que probar, digamos. Hay mucha gente que entró a CONICET y hay gente que labura y que labura mucho y muy bien y gente muy comprometida y que por cuestiones burocráticas dijo, no, esto no quiero más, no quiero lidiar con un subsidio, con esto y lo otro, me voy a la actividad privada donde de alguna manera tengo otras facilidades para hacer lo que a mí me gusta y bueno, claro, por ahí sí pasa, digamos. El ámbito de investigación o la ciencia básica te permite ciertas cuestiones o ciertas facilidades y la industria te permite otras, digamos. Sí. Tiene que ver con el proyecto personal y el modo de vida que uno quiere llevar, digamos. Sí, me parece que por ahí, siendo que uno no es un ser aislado, sino que tiene una familia, tiene una pareja, está casado, tiene hijos. Pero si vos me decís el geólogo que recién egresa, que no está atado a nada, digamos, y bueno, tengo esta batería de posibilidades y tengo ¿qué más queremos que la posibilidad de elegir? Cuando a veces si tenés una sola, bueno, hay que comérsela y no te queda otra, que en muchos casos es la única que te queda. Sí. El problema, digamos, quizá una controversia, pero el problema está en que uno tiene opciones. Entonces, ahí no es tan fácil porque, bueno, y si elijo esto y me confundo y después no me gusta o me meto a hacer, me voy a Salta a hacer geocronología y después digo, no quiero nada que ver con esto, me llamó la atención hacer la parte de mapeo en minería y estar 20x10 en la puna y, bueno, creo que nadie, al igual que cuando empezaba a estudiar geología, cuando salí, por ahí, si no tenés una punta o no empezaba a buscar, la mayoría empieza a tirar CV y de lo que sale. Sí. Y eso de alguna manera te va fogueando o diciendo esto es lo que me gusta o esto no. Yo empecé haciendo algo en 2009 y 15 años después volví a hacer lo mismo. No porque no me gusta, al contrario, sino porque fui pasando por diferentes cosas, me fui nutriendo de proyectos, de gente, de aprendizaje y laburar en equipo con otras personas es lo mejor que te puede pasar, digamos. Claro, no, que sí, a veces uno se siente como cuando va a un bar o un restaurante le traen la carta con un montón de opciones. Uy, ¿ahora cuál hago? ¿Cuál elijo? No sé. Y a veces te tenés esa sensación. No, bueno, tener la libertad de elegir, eso es impagable, digamos. Puedes equivocarte, decir, che, esto finalmente no era lo que yo creí que me gustaba, o bueno, siempre hay posibilidad de volver atrás, de tomar otro rumbo, de elegir otras cosas, pero siempre de todas las cosas que uno hace o las etapas por las que uno pasa, te van formando, digamos. Tal cual. Como persona y en lo profesional también. De la cosa más inconexa que se te ocurra, digamos, vos decís, bueno, empecé a hacer mi tesis en traza de fisión en subandino, esto no lo voy a ver nunca más en mi vida, nunca lo voy a aplicar y qué sé yo, y después, 20 años después, te cae un cliente que dice, che, yo quiero hacer trazas, ¿qué puedo hacer para resolver tal o cual problema? Y bueno, a veces pasa, capaz que tu tesis estuvo cajoneada 20 años, no le interesó a nadie, después aparece, che, ¿cómo estimo la historia
térmica de esta muestra de pozo de Vaca Muerta para ver si alcanzó la ventana, no, si... Y ahí se empiezan a entretejer algunas cosas. Algunas cosas van a llevar a vida muerta y quedan como una anécdota, básicamente, en tu historial. Pero bueno, Uno nunca sabe. es parte de las cosas. Y sí. Bueno, Juan, ahora seguimos hablando un cachito más, pero muchas gracias por tu participación. Espero podamos hacer otra charla en algún momento. Y bueno, Sí, nada, por supuesto. te agradezco un montón. Bueno, espero. Gracias por el espacio y por haber tenido la posibilidad de charlar un poco. El ciclo está bueno y después, bueno, en algún momento en la previa a esta ya habíamos charlado de que también si existe la posibilidad de algunas charlas técnicas o algo más específico, bueno, Sí. a disposición. Está buenísimo, me parece que es lo que hay que hacer como ser social, me parece que es lo que corresponde, devolver un poco lo que uno absorbió, digamos. Tal cual.